En este país ser mujer, ser pobre y ser indígena es una triple condena. A mí no me toca juzgar esa parte. ¿Cómo les pides paciencia? Era desesperante, una cantidad de agua. Debe ser terrible. Pareciera que no llegó a la población la información. Tienen una claridad y un ABC. Es una tragedia. Pues lo que necesitamos es que volaran las despensas, las medicinas. Hay mucha corrupción. ¿Cómo evitar que eso pase? Yo soy responsable de Guerrero. Pero el 90% del país con problemas. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Se hicieron las alertas a tiempo, porque no es que nosotros tratáramos mejor a los turistas. Eso es algo que se ha venido diciendo. ¿Fue una prioridad? Nada de eso. ¿Te imaginabas así la tragedia? ¿Qué está pasando ahorita en la pintada? ¿Por qué crees que te va a ir tan bien en la comparecencia? Estas noticias que nos estuvieron llegando, que vendían el agua en las despensas, de que las condicionaban. ¿Qué hubo? ¿Negligencia? ¿Qué pasó? ¿Se pudo evitar la tragedia? Empezamos a ver la magnitud de los daños. Llegaste ahí, que le hablaste al presidente y le dijiste, no, esto está... Tu formación de izquierda... Pues me ayuda mucho. ¿Cómo olvidar el no te preocupes, Rosa? Preguntar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual, ¿no? Claro. ¿Is it the time to say goodbye? No, we have 10 more. Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? Oh, shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. Esas son viejas. Rosario, gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Te lo agradezco mucho. Ha sido un día complicado en la Ciudad de México. Yo sé que tú estás solamente por horas. Te regresas pues prácticamente en cuanto terminemos a Acapulco. Así es, así es. Desde ahí tenemos este centro de operaciones, porque evidentemente al primer lugar que pudimos llegar nosotros fue a Acapulco, en un viaje medio complicado en el helicóptero desde la Ciudad de México, porque pues estaba lloviendo muchísimo, pero llegamos y ¿Tú llegaste ahí qué día? El 16 de septiembre a primera hora. El presidente, ya ves que desde el día 15 en la noche nos dio instrucciones. Sí. Yo soy la del gabinete responsable del Estado de Guerrero, entonces me comisionó a mí como al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que ha sido importantísima su presencia allá, porque pues fue el que se encargó de la parte de abrir la autopista, de lo que tenía que ver con el puente aéreo, de garantizar que llegaran los aviones, etcétera. Es decir, una serie de tareas que él emprendió de manera muy eficiente, porque la verdad que la autopista se abrió muy rápido, a pesar de estar en condiciones muy complicadas. Ahora, les ha tocado durísimo porque, bueno, pues hay varios estados que han sido, pues que resultaron muy, muy afectados con estos, sobre todo estos dos fenómenos, ¿no? Pero, pues sobre todo Guerrero, Rosario. Guerrero fue impactado en todas sus regiones, igual Acapulco, que la montaña, que la Costa Chica, que la Costa Grande, que la Tierra Caliente, porque la mayoría de los ríos pues llevaron caudales de agua superiores a los que tenían. Te pongo un ejemplo, uno de los ríos que pasan por Acapulco multiplicó 6 veces su dimensión en anchura. Entonces, no solamente era por el cauce del río, sino agarró hasta acá. Claro, ahí hay asentamientos que no tendrían por qué haber estado en esos lugares, pero eso, digamos, es otro tema. Fue una cantidad de agua tal... Pero sí es otro tema, es decir, es otro tema, pero no. Uno no puede evitar ni detener, ¿no? Estos fenómenos del clima ni la naturaleza, pero ¿se pudo evitar de alguna manera la dimensión de la tragedia? No, es decir, no se sabía, porque la cantidad de agua que cayó, pues esa no la puedes calcular con tanta precisión. Sí se dijo que iba a haber y se hicieron las alertas a tiempo y se dijo que estaban en ciertas categorías los fenómenos que venían. ¿Cómo funciona el protocolo, Rosario? ¿Avisan al gobierno del estado? Hacen las alertas, hay un sistema de alerta temprano que se avisa a todos los estados cuál es la condición climatológica, pero esto rebasó desde 1955, lo decía hoy el presidente Enrique Peña, desde 1955
no llovía con la misma intensidad y la misma magnitud que sucedió en esta ocasión. Entonces hay que tener mucha claridad. Yo le pregunto mucho a Gerardo Ruiz Esparza, oye, ese puente, cuando lo veo destrozado el puente, ese puente estaba mal hecho, me dijo, podríamos pensar que era el puente mejor hecho, pero si el agua rebasa 2 metros al puente, sí, que igual. O sea, no hay manera de que lo resista. Entonces, no hay ciudad que lo resista. Exactamente. ¿No? Digo, lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colorado, ha pasado lo mismo, y ha pasado en Nueva York y en muchos otros lugares. Yo creo que aquí lo importante, Adela, es que primero se actuó muy a tiempo para rescatar vidas. Segundo, en los lugares en donde hubo la prevención, los municipios, se reubicó a la gente que estaba en las orillas de los ríos, se evacuó y eso ayudó a que no hubiera muchas pérdidas. Tú llegaste así, no, o sea, no te lo imaginabas así. No, para nada. No nos lo imaginábamos, que inicialmente solo llegamos el secretario de Comunicaciones y yo. En la tarde estuvo ahí el presidente, hicimos la evaluación y empezamos a ver la magnitud de los daños, y evidentemente que a partir de entonces prácticamente estuvo con nosotros todo el tiempo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, todo al tiempo, también de manera muy recurrente el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, y cada uno de los secretarios, la de Turismo, la de Salud, fueron a Guerrero. Y han estado porque eran todo mundo, porque eran todos los frentes, porque de repente teníamos que resolver problemas de todas estas secretarías, de todas estas áreas del gobierno. Complicado Acapulco, además, porque como era puente, estaba lleno de turistas, evidentemente que eso te generó una presión adicional, porque no es que nosotros tratáramos mejor a los turistas que a los demás. Que eso es algo que se ha venido diciendo y es una denuncia que se ha venido haciendo. ¿Fue una prioridad sacar? No, de ninguna manera. Al mismo tiempo que estábamos sacando los turistas, estábamos mandando las despensas a los lugares. Es decir, lo que pasa es que había lugares, como en la montaña de Guerrero, a los que no podíamos entrar. Esa es otra cosa. No sabían lo que estaba pasando en otros lugares. En otros lugares, porque no hay sistemas de comunicación, porque quedó incomunicado una parte muy importante de Guerrero, porque se cayeron los caminos y que por aire no podíamos llegar por las condiciones climáticas. Entonces, pero teníamos que sacar a los turistas porque de repente tenías 40,000 personas más en Acapulco, en un contexto en el que Acapulco estaba cercado, aislado, y que al día siguiente, 2 días o 3 días más que los mantuviéramos ahí, no íbamos a tener... Se empieza a acabar todo ya. ¿Qué les das de comer? Sí, ¿qué ocurrió? ¿Qué les das de comer? Entonces había que sacarlos. Y los turistas se convirtieron en un factor, pero al mismo tiempo estábamos trabajando en todos los frentes, al mismo tiempo se estaba abriendo la autopista, al mismo tiempo estábamos mandando las despensas, pero hay que tomar en cuenta también algo, que al principio no podíamos entrar por tierra, entonces todo lo que llegaba de despensas era por vía aérea, y tú trasladas mucho menos despensas por esa vía que por la vía terrestre. Luego ya sumamos a los barcos para que llegaran, ¿no?, de Manzanillo, de Salina Cruz, los barcos llegaran a Acapulco cargados de toneladas de comida, de víveres, de agua. Entonces fue como empezamos a solventar la situación, porque nos empezamos a dar cuenta que la afectación no solo era en Acapulco, sino era en todo el estado de Guerrero. Es que las veces que yo volé, Adela, si tú vieras, cuando fui a La Pintada, que cruzamos toda la parte de esa parte de la sierra de Guerrero, pues era camino tras camino deslavado, carretera o camino cortados. Entonces, la única manera de llegar... Interrupción. Así es, la única manera de llegar... Las propias cabeceras municipales quedaron aisladas de las comunidades. Entonces, por ejemplo, en Malinaltepec, un municipio de la montaña de Guerrero, pues el presidente municipal, con sus propios y escasos medios, cuando llegamos nosotros había visitado solo 8 de las 100 comunidades que hay en ese municipio. Entonces, de ese tamaño es el problema, de esa dimensión, porque no solamente fue la afectación a las casas, sino a las vías de comunicación, y esto se tradujo en un problema, ¿no?, que tuvimos que sortear con el apoyo decidido del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, de la PGR. Todo mundo mandó sus helicópteros para que por lo menos pudiéramos hacer llegar las despensas a los lugares más alejados. Y esto, bueno, a ti te toca tu secretaría, que es un lugar donde puedes hacer tanto, que yo me acuerdo cuando hablamos con mucho entusiasmo de hacer un montón de cosas, pero también te toca
pues el dolor de la gente, ¿no? El dolor, tú no sabes. Y ahora que hace crisis la pobreza, hace crisis el hambre, hace crisis todo. Afortunadamente, Adela, en la montaña de Guerrero, que es esta parte más pobre, ahí están los municipios más pobres del país, Cochuapa y Metlatónoc. Habíamos instalado... Metlatónoc es el más pobre de todo el ahora país, Cochuapa. Primero era un solo municipio, Metlatónoc, y se dividió en dos. Ya. Cochuapa, chistoso, ¿no? Se dividió en dos y entonces ahora Cochuapa es el más pobre. Entonces, habíamos instalado una gran cantidad de comedores comunitarios en las comunidades más pobres de la montaña. Teníamos toda esta instalación. Yo había estado yendo a Guerrero mucho precisamente para todo este trabajo. Teníamos desplegadas las unidades móviles de salud en los municipios Cruzada Nacional contra el Hambre. Y entonces eso nos permitió tener una infraestructura en el territorio de contención de primera mano. O sea, los comedores que tenían abasto para 15 días, pues se los acabaron en 3, porque ahí al comedor llegaban todo el mundo. Todos. Se convirtieron como en los albergues de muchas de esas comunidades. Entonces, ¿eso qué te dice? Que esa tarea la tenemos que reforzar, porque eventualmente puede venir una situación de este tipo y el que garanticemos que la gente tenga comida en sus comunidades, eso nos va a dar mucha más tranquilidad. Pero sí, sobre todo el dolor de las mujeres. No sabes cuántas mujeres, madres, jefas de familia, muchísimas. Por ejemplo, en La Pintada, que fui allí al pueblo de La Pintada, pero además diario tenemos a la gente reubicada ahí en Acapulco, en uno de los albergues, entonces estamos en contacto con ellos permanente. Entonces, las historias que te platican esas mujeres son devastadoras, porque muchos de sus hijos se quedaron ahí. Ay, no. Entonces, es dolorosísimo. ¿Qué les dices? No, pues que las abrazo y lloro con ellas, ¿no? Los jóvenes, el joven que se acercó y me dijo, ahí se quedó mi padre y mis hermanos, y estoy solo, ¿y qué va a ser de mí? Y yo estaba estudiando y fui el puente porque, pues, o sea, fui esos 3 días a visitar a mi familia y me quedé sin mi familia. Y ahora qué va a ser de mí, o la madre, que sus hijos, la hija que estaba hablando por teléfono y el alud se lo llevó, se llevó a la caseta telefónica. En fin, historias de verdaderamente desgarradoras, y esta angustia de las madres a donde yo llegaba de decir, es que no tenemos comida para nuestros hijos. Y se esta entiende desesperación. la desesperación, no, bueno. ¿no? Digo, yo lo decía el otro día, se pide paciencia, se pide comprensión, ¿no? Pero ¿cómo les pides paciencia y comprensión? Así es. Y sin embargo no puedes hacer otra cosa. Tenemos que tener, sobre todo nosotros, la paciencia, pero a mí me encanta que la gente, a pesar de toda esta adversidad, la gente se entrega y ha visto una respuesta del gobierno. Yo he ido con el presidente Peña a diversos municipios de Guerrero y no sabes cómo lo reciben, de abrazos, Dios lo bendiga, porque la gente, a pesar de que no le resuelvas completamente en ese momento el problema, lo que ve es un gobierno que está ahí, que está protegiendo. Lo que ve es una presencia inmediata del gobierno, del presidente de la República, y eso a la gente le dice, no estamos solos. En donde más nos tardamos en llegar es donde más reclamo hay, pero además era desesperante, porque pues yo veía en el Twitter la montaña de Guerrero, etcétera, ¿no? ¿Y qué decías? ¿Cómo puedo llegar? Yo diario programaba un vuelo, pero además yo podía volar allá, pero lo que necesitamos es que volaran las despensas, ¿no? Las medicinas. Yo te quiero decir que hubo soldados con despensas cargando, que más de 8 horas caminando entre los pueblos, brigadas médicas de doctores, enfermera, promotor y hasta traductor para las zonas indígenas, que caminaban 6, 7, 8 horas para llegar las brigadas médicas a las comunidades. También una parte muy importante, y es la organización de la gente, es decir, a muchos lugares que llegábamos, ya la gente estaba organizada, ya la gente tenía su comedor comunitario, había puesto su albergue, es decir, también hay esta parte muy positiva que emerge en estas tragedias, ¿no? Que frente al dolor, la angustia, la desesperación, también está esta parte guerrera, ¿no? Yo les digo a los de Guerrero, ya sé por qué se llaman así, pues es que son bien guerreros aquí, es decir, echados para adelante y finalmente, y eso se repara, y es lo que hemos dicho en muchos lugares que vamos, ¿no? Finalmente, la inmensa mayoría pues sufrió de impactos en sus viviendas, de daños materiales, de que perdieron sus enseres,
pero eso se repone, eso se repara finalmente. Lamentablemente hasta hoy el número de muertos en el país ha aumentado a 139. Y es una tragedia. Pues sí, evidentemente. Ahora, tú has estado haciendo tu centro de operaciones desde Acapulco, en Guerrero. Pero, porque ahí está la base naval y la base militar, pero de la pues que se está despliega. El 90% del país con problemas. Sí, bueno, porque yo soy responsable de Guerrero. Exacto. Pero acuérdate que el presidente Enrique Peña Nieto nombró a cada uno de los secretarios que tenemos la responsabilidad de los estados, están en cada uno de los estados afectados en coordinación con los gobernadores. Lo que pasa es que lo que haya sucedido en cualquier otro estado no tiene ni la cuarta parte que ver con lo que sucedió en Guerrero. Llegaste ahí, que le hablaste al presidente y le dijiste, no, esto está... Fue el presidente para allá. Pero sí, pues le dijimos, está mucho peor de lo que hubiéramos imaginado. Se dio cuenta él, es muy intuitivo. Y ¿sabes algo que me dio mucha tranquilidad a mí? Que el equipo que estaba trabajando ahí, empezando por Gerardo Ruiz Esparza, David Korenfeld, como de Conagua, y así te puedo poner varios, el de equipo de Protección Civil, Luis Felipe Puente, etcétera, todos estuvieron con el presidente Peña cuando las inundaciones en el Estado de México. Entonces, tienen unos protocolos de actuación de una claridad y un ABC que yo, pues, ahora sí que me les pegué a ellos, porque aunque me inundé alguna vez en el Distrito Federal... No es lo mismo. No, entonces, pero tienen mucha claridad de qué hay que hacer, de cómo distribuir las despensas. El Ejército con su plan de N3 y la Marina, impresionante, ¿eh? O sea, sí hay un nivel de organización muy, muy importante. Sí, nos ha tocado cubrir varios desastres de esta naturaleza, pero esto, sin embargo, bueno, pues sí es, no sé si inédito, pero bueno, en la historia inédito reciente, en Guerrero, ¿no? Yo creo que sí, porque el Paulina, decía el gobernador, que impactó la Costa Chica y sobre todo Acapulco, y fue muy elocuente o muy evidente porque hubo muchos muertos y porque era básicamente la bahía, ¿no? La parte de la bahía de Acapulco, donde está la parte alta. Era demasiado lo que se veía en términos de muertes, etcétera. Pero aquí fue todo el estado. La destrucción, está devastado. Los caminos, los puentes. Hoy mismo se cayó otro puente que está ahí de la Colosio que pasa el río. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo en Guerrero. Bueno, y en el país sigue lloviendo. Sigue lloviendo y eso evidentemente que ahorita, por ejemplo, en el caso de Guerrero, pues tenemos todas las alertas de prevención, sobre todo en lugares críticos como Tixtla, que la presa está llena, en donde además está inundado una parte de la comunidad, del municipio. Los lugares más críticos se están monitoreando permanente y sistemáticamente, como se monitorean normalmente, por cierto. Pero ahorita tienen todavía medidas más cautelares. ¿Cuál es el protocolo? Porque pareciera que no llegó a la población la información, no llegó a los turistas. En el caso de Acapulco, por ejemplo, Rosario, mira, ¿no? Porque yo me acuerdo que hasta dimos la información, ¿no? Pero no llegó. Entonces, ¿qué hubo? ¿Negligencia? ¿Qué pasó? Mira, a mí no me toca juzgar esa parte, lo que sí te puedo decir es que el gobierno federal alertó 33 veces y hay un sistema de protección civil donde participan los estados y los municipios. Entonces, cada quien tiene que ir bajando la información. El gobierno lo hace a través de los medios de comunicación, lo hace a través del Twitter, lo hace a través de todas las redes, se comunica a los estados, ordena una serie de cuestiones. Hay todo un sistema de protección civil en el país y participan los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y sí se tomaron medidas en muchos sentidos, en muchos municipios, sí se evacuó a la gente. Por ejemplo, municipios que están a la orilla del Papagayo, evacuaron a la gente que estaba a la orilla del río. Entonces eso permitió que este daño no fuera mayor en términos de vidas humanas, ¿no? O sea, lo que pasa es que la cantidad de agua ya era incontrolable, ¿no? Ya no puedes hacer mejor una carretera en un día, o sea... No, eso era con esa magnitud y sobre todo lo que pasó es que venía el agua cayendo de lo alto, ¿no? De la montaña, de la sierra y demás, y se fue pues hacia los ríos a alimentarlos de manera impresionante. Y como los ríos no tienen profundidad por el asolve, entonces en lugar no encontraban hacia abajo por dónde irse, entonces se extendieron. Se desbordan. Uno de los ríos que pasa por Acapulco multiplicó 6 veces su tamaño.
Ayer que fuimos con el presidente Enrique Peña Nieto a San Jerónimo, una comunidad un municipio que está en la Costa Grande, camino hacia Zihuatanejo, me decían los comerciantes de ahí, me decían, nunca en la historia del municipio, nunca. No se había pasado algo así. Había llegado el río, porque a veces crece, nunca al centro del pueblo, jamás. En La Pintada, cuando platicas con la gente de La Pintada, te dicen, no había habido un deslave en la historia de este pueblo. Y de repente, lo que te cuentan y lo que ellos te narran y lo que todos te dicen, a mí me ha llamado mucho la atención, es que fue como un volcán, porque es que el agua salió de adentro de la montaña, salió de adentro de la sierra, es decir... Hizo erupción. Exactamente, ¿no? Y ellos te narran mucho, sentimos como si fuera un volcán, ¿no? Como si fuera algo que estaba ahí saliendo de adentro. ¿Qué está pasando ahorita en La Pintada, por ejemplo? Bueno, en La Pintada ya no hay prácticamente nadie. Todo el mundo está evacuado, la mayoría está en Acapulco, la otra parte se fue a Atoyac, porque esa comunidad es del municipio de Atoyac y hay familiares de la gente en Atoyac. Ya estuvo allá el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín, fue desde luego el presidente Enrique Peña, se vio con la gente, el comisario del lugar, con el presidente municipal de Atoyac, etcétera, donde se puede reubicar la Pintada, ahí mismo, pero donde en condiciones más seguras. Y en ese proyecto se está trabajando. Tendría ya que hacerse, ¿no? De manera sistemática, sí. Pues. No, hay comunidades que ya están pidiendo ser reubicadas porque ya vieron los riesgos a los que se enfrentan. Cosa que antes no pasaba. Sacar a la gente es muy difícil, Adela. Realmente... No se quieren ir. No se quiere ir la gente, tiene miedo y hasta cierto punto es comprensible de que les roben sus pocas pertenencias. Y muchas veces no... Aquí nunca ha pasado, y ese nunca ha pasado, pues de repente pasó. Y de repente pasa que el agua recupera su caudal y su lugar. Pues si nos fuimos a meter lugares donde era un lago, pues cómo no, pues exacto. Si allá hay viviendas en donde agua. Exactamente. Entonces todo eso, al final de cuentas, pues implica un mayor impacto. Si tú ves dónde están los impactos en términos de viviendas que fueron arrasadas, pues es básicamente esas que están en zonas irregulares, que están en lugares de gran riesgo y que evidentemente las viviendas no resisten este tamaño. Ahora, ¿hay lugares donde siguen sin llegar? Ya llegamos a todas las cabeceras municipales. Ahora estamos haciendo un esfuerzo por llegar a las localidades de cada municipio. Donde a lo mejor hay 10 familias. 100 personas. Que evidentemente que está lleno de miles de esas comunidades Guerrero. Hicimos una especie de operación Chapulín que yo le puse para que el ejército vigila por arriba, es decir, en el aire, en helicóptero, ve las comunidades y ve cuáles están aisladas porque los caminos están cortados y entonces baja el ejército, pide un dato de cuántos están ahí y demás. Como un censo, digamos. Y se hace durante un día y al día siguiente se regresa así, saltando así el helicóptero para dejar la comida suficiente para la gente. Ya en la mayoría de las localidades estamos llegando. La montaña es la que más trabajo nos costó. A mí me desesperaba muchísimo porque yo les decía a la gente en Acapulco, ustedes ya los tenemos resguardados, los tenemos en albergues, los tenemos con un alimento caliente. Que no está fácil, pero no está fácil. Estamos distribuyendo despensas. Piensen en los que no hemos llegado, que son además los más pobres del Estado. Piensen en toda esa gente que requiere también nuestro esfuerzo y que requiere nuestra atención. Y entonces a la montaña fuimos con mucho trabajo, entrando de poco en poco, por la condición en la que encontramos la situación. Pero hoy mismo se hizo un recorrido ya por todos los campamentos, porque se instalaron campamentos con las personas que se salieron de los lugares que estaban en riesgo. Ahí están en esos campamentos, ahí estamos levantando censos, ahí estamos trabajando con la gente, pero eso se tiene que resolver muy rápido porque no puedes estar lloviendo en campamentos mal improvisados. Ahora, y demás. En esta reunión con el presidente, que supongo que es un análisis preliminar de todo esto que está pasando, pero ¿cuáles son las acciones a tomar en el caso de Guerrero, por ejemplo? ¿Qué se va a hacer? En Guerrero se tiene que trabajar en muchos frentes. Tiene que trabajar la Secretaría de Salud, allá ahorita ya lo está haciendo, en la prevención de enfermedades y sobre todo de epidemias. Entonces,
toda esa prevención, porque el agua estancada, tú sabes lo que eso significa, dengue, etcétera. Afortunadamente en Guerrero se había hecho una gran campaña contra el dengue previa. Entonces eso también permitió aminorar el impacto tan rápido, ¿no? Se está vacunando casa por casa, se está trabajando o sea, ya se tiene el diagnóstico de los centros de salud afectados, se acaba de autorizar un hospital nuevo para Acapulco y la rehabilitación de todos estos centros de salud y que están hoy inhabilitados y que tiene que entrar la Secretaría de Salud. En el caso de comunicaciones y transportes, pues todos los puentes, todas las carreteras, que como lo informó el secretario, va a haber soluciones provisionales para que nos dé tiempo a una solución definitiva, fondo, digamos. ¿no? Ahorita es lo urgente. Lo urgente que se pueda, por ejemplo, tienes roto el camino de Acapulco hasta Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque un puente que comunica Acapulco con Coyuca de Benítez se cayó completamente. Entonces, toda esa carretera que iba a lo largo de la Costa Grande, pues ya no hay acceso. Entonces, tienes que resolverlo muy rápido. Y así muchas otras partes del estado. Entonces, en comunicaciones hay que trabajar. Nosotros estamos haciendo un censo casa por casa. Ya llevamos más de 10,000 familias. En la mañana reporté 8,000, ahorita ya me están hablando de 10,000 familias que están censadas y que vamos a ir también casa por casa, porque es la instrucción del presidente a entregar una tarjeta para la compra de los enseres que perdieron. Ya no hacerlo a través ni de líderes, ni de nadie. Tú no sabes cuánto le han aplaudido al presidente el que tome esa medida. Ahora, de que sea casa por que casa. nos estuvieron llegando de que vendían el agua, de que vendían las despensas, de que las condicionaban, de que a quien no votaron por uno no se las daban. Todo Mira, eso, ¿qué sabes de eso, Rosa? Bueno, nosotros pusimos un número para denuncias. Yo vi al ejército entregar cientos de miles de despensas. Lo que pasa es que también el sistema de protección civil te obliga a que los presidentes municipales son tu contraparte. También hay protocolos y reglas de operación. Entonces, llegábamos a las comunidades directamente, pero también le entregamos a los presidentes municipales. Y bueno, ahí ya tú no puedes estar en todo, tienes que ir delegando responsabilidades, es decir... Entonces puede ocurrir. Puede ocurrir, pero la verdad que denuncias concretas, que no sean las que he visto en Twitter, etcétera, de que algunas despensas del DIF del Estado, ¿no?, se estaban vendiendo. Nosotros hemos tratado de hacer llegar toda la ayuda, que además no son recursos que maneje Sedesol. Todo esto llega a través del Fonden para Desastres Naturales, y todo se administra por el sistema de protección civil. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros estamos llegando a las casas a levantar el censo que permite establecer el daño que recibió esa vivienda, que permita además realmente calificar quién sí fue afectado y deba recibir este apoyo que va a dar el gobierno federal, con una participación del gobierno del Estado. Hablabas hace un rato de las mujeres, y lo hemos comentado muchas veces, en este país ser mujer, ser pobre y ser indígena es una triple condena. Y te está tocando verlo. Así es, porque muchos de estos municipios son indígenas, muchas mujeres están solas, son madre y padre. Por ejemplo, ahí en La Pintada muchos de los esposos estaban trabajando en Estados Unidos. Tú ves La Pintada y no creas que es un municipio pobre. Es un municipio que está organizado, que vive del café, que tiene su cooperativa, tienen más de 1,500 hectáreas sembradas de café y tiene además sus huertos familiares. Ya. Y las casas, muchas son de 2 pisos, o eran, porque la luz fue de tal tamaño que esas casas de 2 pisos las tapó. Pero hay otras comunidades que sí, pues su condición es muy endeble, sobre todo en la parte de la montaña, de la Costa Chica de Guerrero, que sí requieren una mayor atención y un mayor apoyo. Cuando lo ves, Rosario, yo sé desde que trabajabas con Enrique Peña en la campaña, etcétera, que tú querías estar en Sedesol, en la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, cuando lo ves todos los días, esto de manera muy cotidiana, la pobreza, ¿no?, la desolación, el abandono, pues debe ser terrible. Sí, bueno, por un lado sientes ese dolor de saber que hay tanta pobreza todavía en el país. Uno dice, bueno, programas no solamente van todavía, y vienen, sino que ahora resulta que hay más pobres. Así es, sí, bueno, además, y que Guerrero es uno de los estados más pobres de este país. Entonces, ves pues te sientes impotente frente a la dimensión del
del problema, pero al mismo tiempo tienes que actuar y tienes que trabajar y tienes que decirle a la gente estamos de pie, y ese es el mensaje que yo le escuché al presidente Peña y que llevo a todos los lugares, y sobre todo les digo a las mujeres, ustedes son el sostén de todas estas comunidades, ustedes ayúdennos a reorganizar todo esto. Y sirve el mensaje de optimismo, porque cuando te traen un mensaje tan optimista, pero ante la devastación y la tragedia, pues no sé. Ellos mismos te dicen, estamos de pie, lo único que queremos es el apoyo para salir adelante, porque la gente ahorita en Guerrero va a necesitar un apoyo muy grande, porque vivía de su cosecha y esa cosecha se destruyó, porque vivía de su restaurancito, de su peluquería, de su pequeño negocio, y ese negocio se destruyó, porque vivían de una serie de situaciones que hoy no son viables en el contexto en el que está Guerrero. No, entonces, el programa de empleo temporal para que la gente tenga un ingreso. Eso se operó enseguida, ¿no? Inmediatamente, porque además la labor de limpieza de la casa, se requería. Nosotros le estamos pagando a la familia por limpiar su casa. Están entrando la maquinaria y demás a limpiar. Y sobre todo en Acapulco, que tienes una gran concentración. Es decir, ahí tienes una unidad habitacional como la Colosio, que tiene más de 10,000 familias que viven ahí y que fue afectada en una gran parte. 7,500 viviendas de ahí se afectaron. Entonces, tú entras a las calles a limpiar, pero les pides a las familias que te ayuden en la limpieza del interior de su casa, y les estamos pagando a los que han participado y se han inscrito en el programa de empleo temporal por esta labor que están haciendo de limpieza de su casa. Se va a entrar también a toda la parte de pintado y demás, también con programas de empleo temporal, la recuperación de caminos con programas de empleo temporal, pero hay lugares en donde el lodo está de este tamaño, es decir, no puedes entrar con pico y pala porque te vas a tardar demasiado tiempo, entonces ahí tienes que entrar con maquinaria. El presidente mandó traer rápidamente muchísima maquinaria, ya en la medida que pudimos entrar, porque el problema es que muchos de los accesos para una parte del estado estaban primero hacia Acapulco Roto y también hacia arriba de Chilpancingo. No podían llegar Exactamente, entonces cuando se abre la vía terrestre es así como que sentimos que, un gran respiro, porque ya llegó el abasto, porque ya entró la maquinaria, porque una serie de elementos que nos estaban limitando mucho, pues pudimos de repente tener acceso a ellos, ¿no? Y esto fue muy importante. De veras, yo siento que fue como un tapón así cuando se abrió cuando se abrió ya la llegada a Acapulco. La entrada que, como lo ha explicado el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues fue juntar un poco la federal con la autopista para habilitar vías alternativas a los lugares. Además podía llegar el abasto. Podía llegar el abasto. Si no, no había manera. Ya no había. Ya estaba empezando en los hoteles a tener problemas, etcétera. Entonces llegó. Claro que previendo esa situación, se llevó un buque cargado de toneladas de alimentos desde los otros puertos para que llegaran. Entonces, nos tomamos el centro naval como nuestro centro de evaluación, de planeación. Todas las noches el equipo, el comando operativo que estaba Sedena, Marina, nosotros, Policía Federal, el gobierno del estado, tomábamos las decisiones, el gobernador, tomábamos las decisiones de las rutas de al día siguiente, de cuántas despensas enviar, de qué problemas había, para que pudiéramos hacer como una estrategia. ¿Te vas a quedar ahí todavía? Tengo comparecencia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Pues yo espero que muy bien. Tenemos mucho que informar, Adela, mucho trabajo que se ha hecho y además mucha claridad. Mira, a mí me decían cuando iniciamos con la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿por qué municipios como Acapulco, que son turísticos, son los ricos del país? Traigo fotos de Acapulco, de las colonias que están al lado del río. No es nada más la zona turística. Claro, es que es aquí, por eso, aquí es. Quiero casi enseñar la foto y preguntar, ¿usted sabe de dónde es? Y te va a decir, la montaña Guerrera. Y dice, no, esto es Acapulco, donde la gente vive en condiciones de muchísima pobreza. Los fui a ver. Y entonces es un contraste enorme. Enorme. Es esta desigualdad, que la acera, que da vergüenza. Entonces tú ves colonias en Acapulco sin pavimentación. La gente vive en casas de carrizo, de madera. Sin piso firme. Nada de eso. Los niños se quedaron sin su ropa.
Es decir, ahora, es de una gran dimensión esto lo que hay está que pasando, hacer. bueno, son 9 meses, ¿no? ¿Te imaginabas así? Yo sé que ya desde antes trabajabas con Enrique Peña Nieto, pero ¿te imaginabas así que No, sería? para nada. No, ni siquiera me imaginaba antes que iba a estar en la Secretaría de Desarrollo Social, y mucho menos que el estado más golpeado por este tipo de fenómenos, o este fenómeno, iba a ser Guerrero, que a mí me tocó, que a mí me tocó Guerrero. A lo mejor, pues si me hubiera tocado Jalisco, pues no Pero hubiera colaborar estado con el presidente, ¿te lo imaginabas así? ¿O lo has aprendido a conocer más? pues lo he aprendido a conocer más. ¿Y? Muy eficiente, muy claro, muy operativo en las decisiones que hay que tomar. Entendió luego que Guerrero era como el punto crucial, manda a traer secretarios, da instrucciones, o sea, diario hace las evaluaciones, está todo el tiempo y además tiene muy buen ojo. A ver, Rosario, aquí no tiene suficientes brigadas, porque además nuestros brigadistas normalmente traen camiseta y gorra, pero pues en el desastre no teníamos ni camisetas y gorras, entonces se veían 3 o 4 vestidos del presidente. Aquí no te veo las suficientes brigadas, o sea, está en todo y te instruye de qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que... Porque tú venías, pues ahora sí que de otra corriente. Sí, pero hace bien esta disciplina y este orden, muy bien. Y tiene a la gente muy acostumbrada a trabajar de esa manera. Y no es casual los nombramientos que hace. Yo me di cuenta en todo el área de protección civil, pues pura gente que trabajó con el presidente Peña en el Estado de México. Que ya los conocía, ya sabe cómo trabaja. No, es que tienen el diseño perfecto para todo este Sin embargo, trabajo. por ejemplo, toda esta área de protección civil ahora con esto que ha ocurrido, pues ha sido muy cuestionada, ¿no? Pues yo creo que ya ellos están dando su información y habrá que, mira, yo pienso que se tendrán que hacer las investigaciones que se tengan que hacer y de ahí yo creo contundentemente que en el ámbito del gobierno federal hubo la prevención suficiente y necesaria. Ahora que dices y que hablas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que suena pues como wow, ¿no? Una cruzada, que no es nada más de Rosario Robles, ¿no? Es de todas las secretarías. ¿Qué exactamente es esta cruzada? Que también eso ha sido muy cuestionado. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? Y esto pone en suspenso esto que pasó, No, al pone contrario. en suspenso, ¿qué va a pasar? Al contrario, vamos a reforzar la estrategia. Fíjate, en la Cruzada Nacional contra el Hambre el tema es la alimentación, el acceso a la alimentación, además de las condiciones en las que está esa comunidad, agua potable, vivienda, salud, etcétera. Es una estrategia integral, pero el tema central es el alimentario. Empezamos a construir... Porque muchos se había dicho que en este país hambre no había. No, bueno, hay 7 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y en carencia alimentaria. Estos dos requisitos, la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre es una población que está en pobreza extrema y tiene carencia alimentaria. Es decir, tiene de 3 a 6 carencias. No solo tiene no acceso a la alimentación, no la tiene ni a la salud, ni a la seguridad social, probablemente a la educación un poco más, pero es gente que vive en condición extrema. Y lo que hicimos y que, te digo, esa infraestructura permitió sortear de alguna manera en algunos municipios, es esta estrategia de comedores comunitarios. Nosotros siempre dijimos, la cruzada no se trata de entregar despensas. Despensas se entregan ahorita en el contexto del desastre, de la urgencia, porque le tienes que llevar a la gente rápidamente alimento. ¿Qué es entonces? O sea, los comedores comunitarios, los huertos familiares, el mejorar el ingreso de las familias, el que su vivienda esté en mejores condiciones, el que los centros de salud de esa comunidad tengan servicio médico y medicamentos 24 horas al día, que se fortalezcan los proyectos productivos. ¿En qué vas? ¿En qué estás? ¿En qué vas? Nosotros en todos los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre empezamos a trabajar. Dijimos, es un proyecto de 6 años. Sí, sí. Pero vamos muy avanzados. Hemos puesto en marcha el programa La Tarjeta Alimentaria Sin Hambre, que ahorita ya impacta a 1 millón de beneficiarios, que es que puedes ir a cambiar esa tarjeta a las tiendas de Consa exclusivamente por productos básicos, harina, frijol, harina de maíz fortificada, frijol, arroz, atún, sardina. Es decir, vamos en este esfuerzo y lo que te indica cuando ves que la pobreza aflora en estas tragedias es que justamente lo que tenemos que garantizar es que la gente tenga una fuente de alimentación permanente y sistemática. Porque además
luego la gente dice, no, nada más les dan, pero no les exigen. Bueno, primero tiene que estar la gente alimentada para poder ser productiva, para poder emprender un proyecto. Y además estamos capacitando a las mujeres para que sean las que se queden con estos comedores comunitarios, mujeres de la comunidad, que de ahí también van a tener un pequeño ingreso para sus familias. Que cocinen para la comunidad, le cocinan digamos. a todos, son comedores que albergan de 100 a 150 personas diarias, preferentemente niños y niñas, después madres embarazadas, madres que están lactando y adultos mayores. Entonces se hace, la comunidad decide, nombra su comité del comedor comunitario, vigila y levanta el padrón de los que van a tener el derecho a entrar a ese comedor. Y las mujeres cocinan. El ejército las enseñó, porque el ejército tiene sus cocinas comunitarias y sabe siempre cocinar para grandes cantidades. Uno cree que porque le cocinas a 2 o 3 en casa o a 5 a 6 ya sabemos cocinar mucho, o sea, para muchos. Es diferente, entonces todo ese proceso se va implementando, entonces tenemos que seguirlo en todos estos municipios de mayor pobreza. Esta estrategia? ¿Cómo fue el diseño de esta estrategia? No hemos podido hablar mucho de eso antes, pero ¿cómo fue el diseño de esta estrategia? Porque pues hay una geografía de la pobreza, ¿no? Y una radiografía de la pobreza en este país. Entonces, básicamente, bueno, son inicialmente 400 municipios que toman municipios rurales y también zonas, polígonos urbanos que concentran pobreza extrema y carencia alimentaria. Son los cinturones de miseria de las ciudades, son los lugares más pobres de las ciudades. Guerrero, Oaxaca y Chiapas concentran más del 50% de esta totalidad de 400 municipios, por la sencilla razón de que son los 3 estados más pobres del país. Le sigue Veracruz, Puebla y Estado de México, y con ellos tenemos ya como el 70% de los municipios de la Cruzada. Entonces, en todos ellos estamos trabajando, lo diseñamos un equipo que trabajamos durante la transición en el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y luego ya cuando tomamos el cargo como Secretaría de Desarrollo Social, analizamos mucho la experiencia de Hambre Cero en Brasil, el éxito que tuvo este programa del presidente Lula, que incluso nos acompañó, tú sabes, a Sinacantán en Chiapas, a echar a andar este programa. ¿Cómo olvidar el no te preocupes, Rosario? No, ocúpate, Rosario, es lo que me dijo el presidente. Y mira cómo me trae trabajando mañana, tarde y noche. No había venido al Distrito Federal sino hasta hoy. Fue ahí justo. ¿Cómo evitar que pasen cosas como las que pasaron en el no te preocupes, Rosario? Porque pues evidentemente hay mucha corrupción en este país. Pues, insisto, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo evitar que eso pase, Rosario? Bueno, ahí fue un tema más bien de utilización, o la investigación que se está haciendo de utilización electoral de recursos. De los recursos. Que tú sabes que no era directamente funcionarios de Sedesol Central, sino las delegaciones de Sedesol en el Estado. Y pues mira, por primera vez en la historia al día siguiente salió una secretaria de Estado a decir que separaba una serie de funcionarios. Eso nunca había pasado. Denuncias contra el uso electoral de los programas sociales hay miles. Nunca se había separado un funcionario público. Yo lo hice al día siguiente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que trabajar en un sistema nacional de programas sociales, porque tú tienes control sobre los programas del gobierno federal, pero no sobre los estatales y no sobre los municipales. No hay un padrón único de beneficiarios, entonces eso se presta a duplicidades, a malos manejos. Todo eso tiene que, digamos, un poco el legado que tenemos que dejar es ese sistema nacional con un padrón único de beneficiarios, donde al meterte en el sistema se vea de la micha y qué programas recibes de la federación, qué programas recibes del Estado y qué programas recibes del municipio. Para que si tienes 3 veces un programa de adultos mayores, pues solo te llegue una vez, claro, y lo otro vaya a quienes todavía no le llegan. Entonces tenemos que hacer ese sistema. Hemos estado trabajando con Transparencia Mexicana para todo lo que tiene que ver con este blindaje y lo más importante, en todos lados estamos construyendo un comité comunitario con asamblea de por medio, digamos, que sean los que vigilen. Les decimos, planeamos con ellos las obras más importantes de la comunidad, son los comités de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y ellos están vigilando que esa obra sí se realice. Y ahora me dio la instrucción el presidente hoy mismo, bueno,
hoy que estamos aquí... Sí, no importa. Mañana pasamos al aire, pero grabamos hoy miércoles. De que para todas las obras de infraestructura en las comunidades, todas las obras que se van a emprender de reparación, de reconstrucción, haya en todas comités comunitarios que hagan esta labor de vigilancia, de exigencia, de rendición de cuentas y de transparencia. Yo, además, acabo de dar instrucciones a mi equipo de que el padrón que estamos levantando de censados, aunque no son recursos nuestros, son recursos de SEDATU que se entregan en esta tarjeta a los beneficiarios de los enseres, el padrón se audite por Transparencia Mexicana para que tengamos todas las garantías de que esto está llegando a la gente. Un par de preguntas más. ¿Tu formación de izquierda cómo te ha...? Pues me ayuda mucho en este contacto con la gente, en este saber organizar a la comunidad, el saber que la política social se construye desde abajo, desde la gente, involucrando, participando, el que yo no voy a los estados a firmar un documento en los palacios estatales o municipales, sino me voy a las comunidades, voy a los pueblos. Me decían el otro día que fui a la montaña ahí a un grupo de maestros, es histórico que venga una secretaria de Estado. Les digo, no, pues es que están mal informados. Yo ya recorrí todos los municipios de la montaña hace un mes con los comedores comunitarios. Es decir, hemos estado trabajando con la gente en la comunidad y eso tiene que ver mucho con esta formación que yo tengo. ¿Y no te rebasa la realidad? No, bueno, obviamente, ¿no? Estás hablando de que en este país hay 53 millones de pobres, Adela, de que 10 millones están en condiciones de pobreza extrema, 7 millones pobreza extrema y carencia alimentaria. Es decir, y que a pesar de los recursos enormes que se han destinado a desarrollo social, no cambia esta condición de pobreza. ¿Por qué? Porque para cambiar lo que necesitas es que el país crezca, que tenga más empleos, que tenga mejores opciones productivas. La tarjeta con dinero, tipo oportunidades, ayuda a contener, te ayuda a mejorar los índices de salud y de educación de esos niños, pero no te resuelve el problema de la pobreza, no te ha sacado a la gente de la pobreza. Entonces, allí tiene que haber un rediseño y vincular todos estos programas de subsidio con programas productivos. Si ya un niño fue becado por oportunidades en la primaria, en la secundaria, creció y luego también en la educación media superior, pues o dale la beca para que termine la universidad o vincúlalo al empleo formal. Claro. Para que realmente ese subsidio haya sido la base para llegar a algo mejor. Una inversión. Exactamente. Entonces, todo ese rediseño es en el que estamos trabajando, Adela, para el próximo año, echarlo a andar de esta manera. Te quiero invitar a que luego hablemos de muchas otras cosas, ahora pues con esta emergencia, pero siempre, por supuesto, hay mucho que hablar contigo. Lo que no me queda muy claro es por qué crees que te va a ir tan bien en la comparecencia. ¿Cómo te tratarán, por ejemplo, es la primera vez? ¿Cómo te van a ya fui a la Cámara de Diputados, ya fui a la de Senadores. Pero a comparecer tus ex correligionarios. No, fíjate que hemos tenido mucho contacto con los diputados y los senadores. En la de senadores, pues en medio de todo el cisma Veracruz, pues tuve que comparecer horas. Y bueno, pues son ejercicios de paciencia, muchos, de meditación previa y de pues responder a los requerimientos, porque además pues te estás obligado a conducirte con la verdad. Y entonces, pero llevamos mucha evidencia de todo lo que hemos hecho, Adela. Está ahí. Falta mucho. Llevamos 9 meses. Pero ya a los 9 meses tenemos la tarjeta sin hambre, ya tenemos los comedores comunitarios. Hemos hecho mucho más de lo que se había hecho en términos de... Se ha ampliado el programa Oportunidades. El sistema de Diconsa, que estaba concebido más como una empresa, le dimos su giro como empresa social, como la principal red de abasto social que tiene el Estado mexicano. Liconsa, que no podía llegar a las zonas rurales, fíjate qué paradójico. Sí, para eso, cambiamos, era urbano, metropolitano, había tiendas de Liconsa en el Pedregal de San Ángel. Cambiamos todas las reglas de operación para que pueda llegar a las comunidades más apartadas. Hoy hay leche Liconsa a $4.50 subsidiada en todas esas comunidades. Tenemos miles de comités comunitarios que hemos construido en todo el país y tenemos actas, tenemos fotos, de todo hemos sacado llevamos una contraloría, digamos, gráfica pues, de todo esto, ¿no? Y lo que a mí más me anima, ¿no? Es la gente, el que la gente empieza a ver que realmente se están aplicando estos programas y que están llegando y eso da mucha confianza.
Pues yo te agradezco mucho, triplemente que hayas estado hoy aquí. Ha sido un día muy complicado en esta ciudad. Sé que te vas de regreso a Acapulco. Estaremos atentos de lo que pasa en tu comparecencia. Estaremos hablando y si me permites, pues correrte la invitación próximamente a que hablemos largo de todo este programa que es tan importante ahora en este país. Claro que sí. Gracias como siempre, Rosario. Y yo te agradezco a ti infinitamente el que nos hayas dado este espacio. Muchas gracias. Y nos vemos, ojalá que podamos ir a Acapulco también y a Guerrero y a ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque viene ahora una etapa también muy dura y muy difícil. Mira, sería muy interesante que se vieran las fotografías que presentó hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes para que la gente entienda la magnitud del problema y para que sepa que esta ayuda tan importante, esta solidaridad tan importante está llegando que ha a la habido. gente. Sí, claro, miles de toneladas llegan todos los días y tenemos a la gente ayudándonos ahí a hacer los paquetes y se están yendo a las comunidades. Insisto, todo lo hacemos a través del Ejército, lo hacemos a través de la Marina, donde participan las presidencias municipales, hay supervisión de nosotros y del Ejército, porque además ahorita en muchas partes el único que puede llegar es el Ejército. Claro. Pues gracias, Rosario. Suerte, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.